vamos a centrar mucho más en inmunoglobulinas, porque es lo que importa, ¿no? De esta clase. Vamos a ver muchos procesos que son muy similares a lo que hemos visto con el linfocito T. Entonces, pues realmente al final de esta clase vamos a responder estas preguntas, ¿no? ¿Cómo está conformado el PCR, ¿no? ¿Cómo está formado el correceptor de célula B? ¿Cuál es la inmunoglobulina séricas más abundantes, la menos abundante, ¿no? ¿Cuál predomina en secreciones? ¿Cuáles son las vidas medias, sobre todo del IgG, entre algunas otras situaciones, ¿no? Entonces, esas son las que tenemos que responder al final de esta clase, que es con lo que pues, tú resuelves muchas situaciones del paciente. Entonces, nada más para volvernos a poner en contexto, como tú sabes, linfos T y linfos B, su nombre obedece donde se capacitan, ¿no? En el caso de los linfocitos B, como tú sabes, se producen en la bursa de Fabricio, ¿no? Como tú no eres ave, aunque te comportes a veces como una, pues obviamente no te quedes ahí, pero si te quedaste en bone marrow, ¿no? Y entonces a partir de ahí, por eso se sigue la misma nomenclatura, ¿ok? Y hay muchas zonas donde el linfo B puede estar. De hecho, ya hemos hablado o medio adelantado de las poblaciones, de la zona folicular, de la zona marginal, entre muchas otras cosas. Uno de los principales reservorios del linfocito B es el vaso, ¿no? Porque en el vaso, si tú recuerdas, están estos centros germinales o centros germinativos, donde muchas células plasmáticas de memoria ahí residen, ¿no? Junto con médula ósea. Muchísimos, ¿no? Entonces, particularmente hablando de pulpa roja y pulpa blanca, pues, ¿qué encontramos aquí? Bueno, en pulpa roja, como tú sabes, fundamentalmente son eritrocitos, destrucción, la recuperación del grupo tetrapirrol, entre muchas otras cosas, ¿no? Mientras que en la pulpa blanca, hablando inmunológicamente hablando, pues es la que nos importa. ¿Por qué? Porque vas a encontrar esos folículos donde están los centros germinales. Y pues está la zona de los linfocitos T periarteriolares, ¿no? Donde están estas células o linfocitos T y las células dendríticas. Ahora, más o menos en cuanto a la línea de avance, y esto pues es Abbas, ¿no? Esta imagen, pues es una situación muy similar a lo que pasa con los linfocitos T, ¿no? De hecho, como te puedes dar cuenta, tienes el progenitor linfoide que vas a tener una célula B que empieza a expresar su prereceptor, ¿no? Y a partir de ahí va a pasar los mismos exámenes que hace el linfocito T, es decir, va a ser selección positiva y selección negativa, para que a partir de ahí tengamos una célula madura. Es exactamente el mismo camino. Nada más que el receptor de célula B es diferente al T en cuanto a estructura. La función es prácticamente la misma, o sea, captar el antígeno. Pero tridimensionalmente hablando, sí hay diferencias significativas entre los mismos. ¿Ok? Voy para acá. Ahora. Entonces, cuando nosotros captamos el antígeno, ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, vamos a tener dos respuestas funcionales por parte de la adaptativa. La respuesta celular, es decir, batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? Por parte de los linfocitos CD8 o CD4, dependiendo de la naturaleza del antígeno y en qué MH se está presentando el mismo. Y la respuesta humoral, que esta es totalmente dependiente de linfocitos B, y ahí lo que hago es estas flechas a distancia, ¿no? Son los arqueros, donde yo produzco estas flechas que se llaman inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no? Que son de distintos subtipos y cada uno me va a dar una acción biológica, pues en común similar, ¿no? Pero con sus diferencias biológicas particulares en cada uno de estos subtipos de inmunoglobulinas que ahorita vamos a ir revisando, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues como tú sabes, hay un proceso de expresión y selección clonal, que ahorita no vamos a comentar mucho de ello, pero donde sí me voy a ir directamente es en esto, ¿no? Esas son diferencias, y aquí se expresa muy bien en las diferencias en que hay entre un receptor de célula B y un receptor de linfocito T. La recombinación de BDJ, como ya lo habíamos visto, me va a dar este receptor, ¿no? Único y repetible. Pero esta misma zona de reconocimiento de antígeno
tiene que ser igualito a lo que tiene que estar reconociendo el linfocito B. ¿Por qué? Porque pues, recuerda que normalmente el CD4, el cooperador, es con el que va con su prima hermana, el linfocito B, y le dice, oye, sin albur, prodúceme esta, ¿no? Justamente para que reconozcamos la misma situación, ¿ok? Entonces, este sitio de unión, tridimensionalmente hablando, tiene que ser el mismo sitio de unión que encontramos acá. Ahora, ¿cómo está conformado el BCR o receptor de célula B? ¿Qué parece esto? ¿Quién me dice? ¿O qué crees que sea? Y esto lo has visto en varios libros de texto. Bien, o sea, esta estructura que estoy señalando acá y que funciona como BCR, ¿qué es? Un anticuerpo. Exactamente, es una inmunoglobulina, es un anticuerpo. El receptor de una célula B es un anticuerpo. Y lo que me va a producir en consecuencia es un anticuerpo. ¿Por qué? Porque la única función que hace esta huevona, ¿no? Que no hace otra cosa más que estar viviendo a costas de lo que sea, es producir anticuerpos. Es lo único que sabe hacer, ¿no? Y lo hace bien, ¿no? La verdad, por eso tú estás aquí. Ahora, vamos a ir hablando más detenidamente de estos, ¿ok? Voy por acá. Así lo verías en el mundo real, ¿no? Este es el TCR, aquí están el CD3, que acuérdense que es esta cadena accesoria que está al lado del mismo, y esto sería un BCR, es decir, un receptor de célula B, que como te puedes dar cuenta, es una inmunoglobulina, es un anticuerpo. Los anticuerpos los podemos encontrar de dos formas, normalmente haciendo su acción inmunológica. Uno es libres, en compartimentos corporales, ¿no? O sea, sangre, saliva, moco, líquido cefalorraquídeo, donde tú quieras, ¿no? O sea, todo aquello que tenga agua y que pueda transportar la inmunoglobulina puede estar libre ahí nadando. Y la otra es cuando lo tengo pegado justamente en la membrana citoplasmática de alguna célula. Cuando pasa esto, esa inmunoglobulina me puede fungir como receptor. ¿Ok? Y en el caso concreto de los linfocitos B vírgenes, núbiles, no tocados, inmaculados, cuando ellos generan su BCR o receptor de célula B, realmente es una inmunoglobulina que está captando ahí la naturaleza del antígeno que pueda llegar. Cuando un linfocito TSD4 va con el linfocito B y le dice, oye, pues fíjate que pues este es el que nos está dando en la madre, yo lo que tengo que hacer es una reconfiguración para que este sitio de unión sea el mismo que tú tengas, para que a través de estos dos frentes los dos estemos reconociendo las mismas cosas, si no, no tendría razón de ser, ¿no? No te podrías tener inmunidad humoral, es decir, de producción de anticuerpos, si estas dos cosas reconocieran cosas distintas, evidentemente. Ahora, vamos a avanzar. Voy para acá. Entonces, los anticuerpos o las inmunoglobulinas, siempre yo me los he imaginado como esta imagen de niño de vida cerebral, ¿no? O sea, el niño que levanta las manos así en el sobrecito, ¿no? Y que está así, cárgame, ¿no? Haz de cuenta, ese es el niño. Entonces, es el tronco del niño, estos son los brazos del niño, ¿no? Cada anticuerpo que producen nuestras células B, pues tienen dos bracitos o dos manos. O sea, las dos manos del niño vendrían siendo estas dos, ¿no? Que estás viendo acá. Estas dos zonas son el sitio de reconocimiento o sitio de unión al antígeno, ¿sí? Entonces, la ventaja que tienen las inmunoglobulinas, a diferencia del TCR, es que realmente cada anticuerpo tiene dos sitios donde puede dar el reconocimiento. Uno en cada brazo. ¿Sí me explicó? Y las dos manos reconocen dos cosas, las mismas cosas. Entonces,
Eso te maximiza tu capacidad de reconocimiento porque realmente en cada brazo puedes captar, a diferencia de lo que pasa con el TCR, que solo es uno al final del día. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo puede reconocer ese antígeno los anticuerpos? Bueno, pueden ser de dos formas. Una, pues puede ser por la secuencia de aminoácidos, como lo estamos viendo acá, ya pegaditos unos con otros, y que esa secuencia de aminoácidos me permite a mí identificarlo en esta región. O la otra es por la configuración tridimensional que tengo justamente como proteína. ¿Qué quiero decir con ello? Pues vamos a imaginar, esta va a ser mi proteína. Las proteínas normalmente no están así, ¿no? Están así plegadas. Si la configuración tridimensional de la proteína permite que estas zonas lo reconozcan en su plegamiento, pues obviamente así lo reconozco. Pero si esta proteína la desnaturalizo, por ejemplo, le pongo calor y hago que se extienda, ya no la puedo reconocer. ¿Por qué? Porque los sitios de unión ya se perdieron. ¿Sí me explicó? Entonces, esto que estás viendo aquí se llaman epítopes lineales, y estos que estás viendo acá, o el ejemplo que estás viendo aquí, son epítopes conformacionales. ¿Okay? ¿Esto tiene alguna relevancia clínica, Víctor? Muchísima. Por ejemplo, probablemente alguien de ustedes conoce a alguien que tiene alergia al huevo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una de las alergias alimentarias más comunes. La alergia al huevo está constituida, por ejemplo, por anticuerpos específicos contra las proteínas del huevo, que puede ser clara o yema, dependiendo de a qué está sensibilizado el paciente, y es justamente a través del reconocimiento tridimensional de la ovoalbúmina, o sea, la clara de huevo, por ejemplo, que es lo más alergénico del huevo. Si a ese paciente el huevo pasa por un proceso de horneamiento y desnaturalizamos esta proteína, el paciente normalmente lo puede tolerar, o sea, no le pasa nada. Pero si se lo das crudo y la proteína está intacta, sí la reconoce. Y eso es, o sea, pues es el maquinar el por qué está pasando esto, ¿no? Dicen, es que soy alérgico al huevo, como mayonesa y bueno, me muero. Pero como pan y no me pasa nada. Ah, bueno, la explicación es esta, ¿no? Entre algunos otros contextos clínicos que podemos ir comentando más adelante. Me voy para acá. Entonces, los linfocitos B, cuando son inmaduros, igual que el linfocito T, pues no tienen receptores. ¿Por qué? Porque no han mutado. Y cuando maduran, pues generan su receptor de célula B, o su BCR, que es finalmente una inmunoglobulina que tienen pegada ahí y que le permite dar como la capacidad de reconocer ciertos antígenos. Si recuerdan en nuestra clase de MHC, yo les decía que el linfocito B, pues puede captar justamente un antígeno, internalizarlo y presentarlo a las células T, ¿no? Pues es justamente a través de este mismo proceso. ¿Cómo lleva a cabo esto? Pues al igual que el linfo T, tiene que hacer una recombinación BDJ para tener su receptor. Pero una de las situaciones que diferencian a la célula T de la célula B es que la célula B puede hacer una segunda recombinación del BDJ para que el anticuerpo que va a producir sea igualito a lo que reconoció el linfocito T, ¿no? Si es que el linfocito T le lleva la información. Digo, de lo que ya habíamos comentado anterioridad, ¿no? Entonces, ¿cómo se activa? Bueno, normalmente un linfocito B, como lo estás viendo acá, tiene un chorro de receptores del linfocito B, ¿no? Tiene un chorro de BCRs, no nada más es uno. Todos estos son igualitos, todos están reconociendo exactamente lo mismo, y esto es producto de la recombinación BDJ, ¿ok? O sea, pues en este pues esquema un tanto estilizado, pero que es microscopía electrónica de Barrodio, un linfocito B realmente lo verías así, ¿no? O sea, está la célula y todo esto que está pintado azul son un chorro de BCRs, ¿no? Entonces,
Normalmente para que alguien se active o empiece a decir, ah, mira, estoy captando algo, lo que tengo que hacer es 2 de mis BCRs tienen que hacer este proceso que se llama capping o entrecruzamiento en castellano. ¿Qué es esto? Pues de que 2 inmunoglobulinas, voy a poner mis 2 inmunoglobulinas acá, estén captando justamente el mismo antígeno. O sea, a diferencia de lo que pasa con el linfocito T, ¿no? Que solo es uno, aquí lo que necesito es que 2 BCRs me estén captando lo mismo. ¿Ok? Y a partir de ahí, eso da como consecuencia justamente la activación de la, ¿cómo se llama? De la célula. Es decir, aquí está el BCR flotando, feliz y contento, y entonces cuando llega el antígeno y lo reconoce, entonces eso me permite desplazarlo o moverme para posteriormente internalizarlo. Ahorita vamos a ir hablando de eso. Voy para acá. Entonces, recuerden que en MHC habíamos visto de que había algo que se llamaba dominio tipo inmunoglobulina. Y esto es porque las inmunoglobulinas realmente tienen esta conformación, ¿no? Tienen estas pancitas. Estas pancitas que estás viendo acá se llaman dominios, ¿ok? Y la inmunoglobulina o el BCR, que estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Está conformada por 2 cadenas grandotas, como te puedes dar cuenta que están aquí en color morado, y 2 cadenas ligeras, que son estas que estás viendo de color amarillo. ¿Ok? Que su nombre en cristiano son 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. ¿Por qué pesadas y ligeras? Por pues, kilodaltons, no por otra cosa, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿qué inmunoglobulina puede funcionar como BCR o como receptor de célula B? Normalmente son inmunoglobulinas de tipo IgM o IgD, nada más. Nada más pueden ser estos 2 tipos. Todas las otras, como IgG, IgA e IgE, no pueden fungir como BCR, no pueden ser receptor de célula B. Estas solo sirven para producirlas frente a patógenos, ¿no? Estas 2 sí. De hecho, la única función que le conocemos a la IgD es como BCR, no le conocemos función propiamente frente a patógenos. ¿Ok? Y vamos para allá. Déjenme. Doctor, una pregunta. Entonces, o sea, las inmunoglobulinas van a servir como, ¿cómo se llama? Como para identificar a través del complejo BCR o van a ser a partir del complejo BCR inmunoglobulinas. Más bien, el BCR es una inmunoglobulina. ¿Ok? Ok. O sea, esto que estás viendo aquí es un BCR. Y esto que estás viendo aquí es una inmunoglobulina. Nada más, ¿por qué le ponemos el nombre o le acuñamos el nombre de BCR? Porque está insertado en la membrana y está captando algo. Ok. O sea, ¿Sí? Ok, ya. Sí, ya. Ok. ¿Sí quedó claro o no? O me regreso. No, sí, quedó claro. Gracias, doctor. Ok. Ahora, déjenme avanzar y me voy directamente para acá, para que no nos metemos en esto. No. ¿Dónde está? A ver, déjenme salirme y déjenme adelantar para moverme acá.